Buenas noches, un placer darles la bienvenida nuevamente a Conversando con Humberto. Estaba un poco atrasado porque habían algunos detalles técnicos que teníamos que resolver, pero no lo habíamos hecho. Así que ahora sí que estamos aquí listos, casi listos para comenzar con nuestro programa de esta noche. Antes, permítanme tener una breve oración. Perdóname, Señor, perdóname. Levántame, fortaléceme, bendíceme y envía tu Espíritu Santo a que nos acompañe en el programa de esta noche. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Mi hermana Maribel Cadet tiene que escuchar mis temas una vez por la mañana y el mismo tema otra vez por la noche. Bienvenida de todas formas. Yo tengo un par de semanas analizando a la iglesia primitiva. Me fascina el tema de la iglesia primitiva y hay muchas cosas que aprender de esa iglesia, de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es la iglesia que va desde el año 31, cuando Jesucristo asciende al cielo, los discípulos se quedan en el monte de los Olivos, donde Jesucristo asciende, y eso sigue, la iglesia primitiva sigue para mí hasta el año 313, cuando Constantino despenaliza. Buenas noches, mi hermana querida. Saludos para mi hermano Iván Villamil, mi apreciado hermano. Yo creo que nunca en la vida yo he pasado 5 horas hablando con una misma persona. Yo no soy de mucho hablar, yo hablo mucho aquí en el programa, pero en la vida real, en la vida diaria, yo no converso mucho, yo soy poco conversador. Con mi mujer sí, converso mucho con mi esposa, pero después yo no converso mucho con mucha gente, ni tampoco estoy donde hay mucha gente y cosas así. Pero con mi hermano Iván Villamil yo conversé 5 horas seguidas en un viaje que dimos de 5 horas. Y tanto Maribel como Iván me trataron de una manera inolvidable. Qué bien me trataron. Vamos al tema y dejemos mi vida personal. Esposa querida, amada, muy bienvenida. Patricia López, buenas noches, muy bienvenida, mi hermana, a este programa que soy yo. Ronnie Villamán Brito, ¿y tu esposa por dónde anda? Dile que los estoy esperando y los he estado extrañando por aquí. Ey, ese viaje no era fácil. No era fácil ese viaje, eso sí es verdad. Miren, hay un rasgo del carácter de Jesucristo. Hay un rasgo del carácter de Jesucristo que se expresa en Mateo 9:36. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desesperadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Muy buenas noches y bendecida noche para ti, Ronnie. Jesucristo tuvo compasión de la gente. Nosotros podemos decir que había muchos rasgos del carácter de Jesucristo en la iglesia primitiva. Pero cuando un enemigo dice que tú tienes un carácter positivo y que él tiene, y él ordena, porque tiene poder para hacerlo, él ordena que los paganos reproduzcan ese carácter, ese rasgo de carácter de Jesucristo que la iglesia primitiva estaba manifestando. Norma Mar de Villamán, muy bienvenida. Cuando ese pagano dice, óiganse, la iglesia cristiana tiene esto, nosotros tenemos que reproducirlo. Miren, en el año 362 de la era cristiana, el emperador Juliano, ustedes saben que Constantino luego se hizo cristiano al final de su vida, no al principio, y los otros emperadores que siguieron hasta Juliano. Juliano no se hizo cristiano. Juliano lo que trató fue de restaurar el paganismo en el Imperio Romano. Quería que Roma, el Imperio Romano de Occidente, volviera a tener todos los dioses, Zeus, Atenas, Júpiter y todo el mundo. Quería que tuvieran todos esos dioses. Él, en ese intento de paganizar de nuevo a Roma, acuérdense que yo les había dicho que los historiadores serios dicen
que para el año 313, con todas las persecuciones, la cárcel, el despojo de los bienes, los martirios, con todo y eso, los historiadores serios dicen que los cristianos, Cristóbal y Navera, muy bien, buenas noches, que los historiadores serios dicen que los cristianos en el Imperio Romano eran entre el 20 y el 30% de la población para el año 313. Zunzunegui, un historiador muy bueno mexicano de esta época, dice que los habitantes del Imperio Romano, la población del Imperio Romano rondaba los 50 millones de personas. Si habían, digamos, un 30% de la población que era cristiana, nosotros estamos hablando de 15 millones de cristianos. Alrededor de 15 millones de cristianos en el año 313. Eso influyó mucho para que Constantino decidiera legalizar el cristianismo, que dejaran de perseguirlo. Juliano volvió otra vez a perseguir. Bueno, ¿qué hizo Juliano? Juliano escribió una carta a un sacerdote pagano, Arsacio se llamaba, sumo sacerdote de Galacia. Juliano tenía un proyecto, restaurar el paganismo, devolver a los antiguos dioses el lugar que el cristianismo les había quitado. El cristianismo, con cárceles, con persecuciones, con martirios, con echarlo a las fieras, había crecido tanto que entre el 20 y el 30% de la población del Imperio Romano ya era cristiano. La madre de Constantino era cristiana también. O sea, miren hasta dónde había llegado el cristianismo. Y Juliano decidió que eso había que frenarlo. Así que él le escribió al sumo sacerdote de Galacia, le escribió a Arsacio diciendo que había que echar para atrás el cristianismo. Estoy repitiendo. Y en esa carta escrita para uso interno, no era para el público, no había necesidad de fingir porque eso era interno. Él dejó escrito un diagnóstico. ¿Qué dijo? Dijo en sustancia que el ateísmo de los galileos, así llamaban a los cristianos, por Jesucristo de Nazaret que quedaba en Galilea, se había extendido gracias a 3 cosas, decía Juliano. Su benevolencia para con los extranjeros y para con todo el mundo. Su cuidado al enterrar a los muertos. Acuérdense que los cristianos hicimos catacumbas donde enterrábamos a nuestros muertos sin que nadie se diera cuenta. Y la seriedad de la conducta de los cristianos. Su benevolencia, enterrar a los muertos, a sus muertos, y la seriedad de su conducta. Y luego escribió algo que debería incomodarnos a todos nosotros, que somos los cristianos del siglo XXI, del 2026. Era vergonzoso, dijo, que los galileos, los cristianos impíos, sostuvieran no solo a sus propios pobres, sino también a los nuestros, a los paganos, mientras los nuestros no recibían ayuda de nosotros. Eso estaba diciendo Juliano. Los cristianos nosotros atendíamos a los pobres nuestros, a los pobres que no eran nuestros, a todo el mundo. Los cristianos atendíamos a todos. Nuestras mesas donde distribuíamos alimentos daba para todo el mundo. Y entonces Juliano dio una orden. Hay que construir hospicios en cada ciudad, distribuir grano y vino y organizar la caridad. O sea, no es solamente que la caridad sea algo que me sale del corazón, una emoción temporal. No. Hay que organizarla, tiene que estar sistematizada. Dijo Juliano. Así que deténgase un momento aquí conmigo para analizar esto. Un emperador que persigue al cristianismo. Un emperador que quiere borrar el cristianismo. Un emperador que ha dedicado su reinado a demoler el cristianismo. Se sienta a escribir instrucciones a los sacerdotes paganos para que copien el sistema de asistencia social de la iglesia cristiana. Eso. Porque no puede derrotar al cristianismo. Ellos pensaban que con fieras, con antorchas, quemando a la gente en la pira, con la espada, iban a destruir el cristianismo. Y el cristianismo creciendo a todo lo que da. Entonces, no puede derrotarlo. Lo estudió y sabe
¿Dónde está la fuerza? Él pensaba que la fortaleza del cristianismo era solo la asistencia social. Se le olvidó del Espíritu Santo, se le olvidó la doctrina, el poder del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio. Entonces, ese es el testimonio de un enemigo. Y en materia probatoria, cuando, o sea, en un juicio, Maribel sabe de eso, cuando un contrario dice que tú eres serio y que tú eres un hombre sin tacha, el juez y el tribunal tienen que ponerle caso. Entonces, ¿qué exactamente había construido la iglesia primitiva? Que un emperador hostil, enemigo de la iglesia, consideró que era necesario imitarlo. Y esto es un tema que no suele predicarse. No fue solo que los cristianos sintieran más compasión que sus vecinos, porque había gente que ayudaba. Fue que los cristianos organizamos la compasión, la sistematizamos. Vamos a esto. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Miren lo que dice Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, Dios nos consuela, pero nos consuela ¿para qué? Para que consolemos. El consuelo que recibimos de Dios no termina en mí que lo recibo. Margarita Jiménez, mi hermana querida, muy buenas noches. Qué bueno que está aquí. O sea, Dios me consuela para que yo consuele. O sea, es una corriente, no es un depósito. No es que Dios me consoló y yo me quedo con eso. No. Eso va más adelante a otra gente. Y cuando digo esto, yo pienso en dos personas que son básicamente esto. Anunciada Galvá y mi esposa Odette Mato, que viven en eso. Como Dios perdonó, dice Efesios 4:32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios nos perdonó, la misericordia divina no es una virtud que se cultiva por decisión moral, es un carácter que se reproduce. La misericordia, la compasión es un carácter que se reproduce. Es el carácter de Jesucristo reproduciéndose en nosotros. O sea, es derivado, es reflejo. Yo recibo para dar. Yo perdono porque he sido perdonado. Es así que esto funciona. Entonces, la misericordia no se predica exhortando. La misericordia se predica mostrando de quién se hereda y se predica con acciones, con actos. Si yo les digo mañana a ustedes, sean más compasivos, yo no habré logrado nada. Si yo les muestro que Dios es un Padre misericordioso, si yo les muestro que Jesucristo es compasivo, entonces la compasión deja de ser una tarea y se vuelve una herencia. Herencia de Jesucristo, herencia del Padre. ¿Por qué esto no se puede tener en un sermón? Porque esto es un asunto del carácter de Cristo que nosotros heredamos. ¿Por qué tiene que ser una acción organizada, sistemática? Porque cuando todo está bien, nosotros damos en abundancia, a todo el que pide se le da. Sin embargo, cuando viene la escasez, entonces todos los recursos son para alimentarnos nosotros y la familia cercana. Para que en medio de la escasez nosotros podamos ayudar a otros. Entonces, la iglesia primitiva lo que hizo fue que se organizó. Se organizó. Ustedes recordarán que en Hechos capítulo 2 y capítulo 4 se nos dice que los hermanos, nuestros hermanos de la iglesia primitiva, tenían todas las cosas en común. Vendían lo que tenían, sus propiedades, y las repartían entre todos. Perfecto. Eso no duró mucho. Eso no duró mucho. Y no duró porque el impulso nunca dura. Entonces la iglesia primitiva no se puso a sentirse nostálgica de lo que fue, sino que hizo ingeniería. Y en Hechos 6 encontramos la ingeniería.
Hechos 6:1 dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia hacía distribución diaria de medios, de alimento para los pobres. No era para sostener siempre a los pobres, pero ayudaba. Entonces, ¿qué hizo? Hubo una discusión en la iglesia, no porque solamente le están dando a las viudas hebreas, no le están dando. Acuérdense que las viudas quedaban prácticamente desamparadas, moría el esposo, y entonces, ¿quién las sostiene? Las sostenían los hijos. ¿Tenían hijos o no tenían? Los hijos eran responsables. Entonces, como no podían, la iglesia intervenía. No era que todo, yo vivo bien, pero yo no voy a trabajar para que la iglesia me mantenga. No, no es así. No es así. Sino que la iglesia entonces se armó una discusión. Los apóstoles no podían dejar de predicar el evangelio para dedicarse a atender las mesas. Léanse Hechos 6 en su casa. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron? Convocaron una reunión de toda la iglesia y le dijeron, nosotros no podemos dedicarnos a atender las mesas para los pobres y dejar de predicar el evangelio. Tenemos que seguir predicando. ¿Qué vamos a hacer? Entonces eligieron a 7 diáconos. Crearon un cargo, crearon el cargo de diáconos, el que sirve. Y los encargaron a los 7 de atender la mesa. Miren los nombres: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Eran 7. Si se fijan en los nombres no eran hebreos, eran nombres griegos. Hay historiadores de la iglesia que dicen, historiadores cristianos, que lo que hicieron los apóstoles fue poner a griegos a atender las mesas para que atendieran a las viudas hebreas y a las viudas griegas. Eso es lo que dicen algunos historiadores. Entonces, esto no es un gesto de buena voluntad. Eso es diseño institucional. La iglesia se organizó. Eso es entender que la desconfianza no se cura con discursos, se cura con acceso, con acciones. Eso hicieron los cristianos. Y el versículo 7 de Hechos 6 dice que crecía la palabra y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. O sea que la organización ayudó, porque los apóstoles soltaron las mesas y se dedicaron a lo que tenían que dedicarse, a predicar el evangelio, y entonces ¡pah! Crecimiento. Entonces, cuando se resolvió el asunto de que los apóstoles tenían que estar, Carlos Julio Suberví, muy bienvenido, mi hermano, bienvenido, Edgar. Cuando se recibió ese problema, se resolvió, que los apóstoles abandonaron las mesas y dedicaron a lo que tenían que dedicarse, que era predicar el evangelio, y los diáconos se ocuparon de las mesas. Entonces la iglesia volvió otra vez a un crecimiento fuerte. Hay algo relevante que hay que decir de Hechos 5. Hay que ser veraz cuando se está haciendo obra de caridad. Cuando se está repartiendo a los pobres, cuando se está ayudando, no se puede aceptar mentiras. La historia de Ananías y Zafira es eso. Ananías y Zafira tenían una propiedad y la vendieron, pero decidieron quedarse con la mitad y decirle a Pedro y al Espíritu Santo, que era que estaba dirigiendo eso, decirle que ellos habían vendido la propiedad en X cantidad de dinero, siendo mentira. Se quedaron con una parte para que vieran que ellos estaban dando todo. No era su propiedad es suya, su dinero es suyo, de lo que usted le dé la gana. Usted no tiene que meterse en eso. Entonces el pecado fue la mentira dentro del sistema de misericordia. Dios no acepta mentira dentro del sistema de misericordia. Es posible que no nos pase como Ananías y Zafira, pero eso no se puede aceptar. La mentira dentro de un sistema de caridad no es un pecado privado. Es un robo a los pobres. Es un robo a los pobres. La iglesia primitiva lo entendió en su primera generación, que la compasión sin verdad se corrompe. Y la trató, el Espíritu Santo lo trató con la gravedad que correspondía. Buenas noches, Carlos Edgar. Entonces, seguimos adelante. Hechos 11, 27 al 30. La iglesia de Antioquía para mí es una iglesia modelo. Lo digo a cada rato, lo digo. La iglesia de Espada Encendida para mí es como la iglesia de Antioquía.
la iglesia de Antioquía fue fundada por laicos. Los que salieron huyendo en Hechos 8, cuando la gran persecución de Pablo en Jerusalén, que persiguió a la iglesia, pero no a los apóstoles, no a los dirigentes, sino a la base de la iglesia, la persiguió. Los que salieron de ahí predicaron en Chipre, predicaron en Fenicia y se fueron hasta Antioquía. Y ahí en Antioquía ellos establecieron una iglesia. En Hechos 11 nos habla de la iglesia de Antioquía, y en Hechos 13 se nos dice, Hechos 13, los primeros versículos, que en reuniones de oración que tenían en la iglesia de Antioquía, los líderes de la iglesia, el Espíritu Santo le dijo a los líderes de la iglesia de Antioquía: apártenme a Pablo y a Bernabé para una obra que les tengo. Entonces lo que hicieron los ancianos, los dirigentes, fue que le impusieron las manos en la cabeza a Pablo y a Bernabé y los enviaron, y así comenzó el primer viaje misionero de Pablo. O sea, una iglesia joven, una iglesia de mayoría gentil, fundada por laicos, decidió hacer el primer viaje misionero de Pablo. Pero no solamente eso, del 27 al 30 nos dice que Ágabo, un profeta en esa iglesia, anunció que venía hambre. Y esa hambre vino en tiempo de Claudio, del emperador Claudio. Entonces, la iglesia de Antioquía, la iglesia joven, mayoritariamente gentil, decide que va a enviar una ayuda para la iglesia madre que está en Jerusalén. Decide que va a enviar ayuda. Y entonces se dan las instrucciones. Hechos 11, 27 al 30. Cada uno, conforme a lo que tenía, aparte dinero para enviarlo a esa iglesia. Entonces, esto es un salto cualitativo. La misericordia cruzó una frontera. Ya no es la comunidad cuidando a sus propios miembros, a la iglesia de Antioquía. Es una iglesia sosteniendo a otra iglesia que estaba a cientos de kilómetros. A gente que nunca había visto, con la que no comparte ni lengua ni comparte cultura, y que además representa, hay que decirlo con franqueza, el centro que los mira con cierta sospecha. Porque en Jerusalén miraban con sospecha a la iglesia cristiana gentil de Antioquía. O sea, la iglesia hija sostiene a la iglesia madre. Eso es un patrón y un sistema. Es un sistema. También la colecta para los santos de Jerusalén que Pablo establece. Lo establece en 1 Corintios 16, 1 al 4. Luego en 2 Corintios 8 y 9, Pablo invierte 2 capítulos de su epístola para hablar de una colecta. En Romanos 15, 25 al 28, se remonta al acuerdo de Gálatas 2:10, y termina mencionada en el juicio de Pablo en Hechos 24, 17, porque Pablo fue hecho preso en Jerusalén porque él insistió en ir a llevar una colecta que había hecho para la iglesia pobre de Jerusalén. O sea, Pablo dedicó años a organizar la colecta. Organiza iglesias en Macedonia, en Acaya, en Galacia, en Asia. Establece un método de recolección o de recaudación semanal. 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. También nombra delegados, planifica rutas y finalmente arriesga y pierde su libertad llevando ese dinero a Jerusalén, sabiendo lo que le está esperando ahí. Ahora ponga atención al vocabulario griego que se utiliza para hablar de la colecta. En Romanos 15, 26, hablando de la colecta, Pablo habla de koinonía, de comunión. En 2 Corintios 9, 12 habla de diaconía, servicio, ministerio. En 2 Corintios 9, 12 también habla de liturgia, que es culto público. Y en 2 Corintios 8, 6 y 7, Pablo habla de charis, de gracia. O sea, Pablo está describiendo esta ayuda financiera que se le está dando a los pobres, esta operación financiera internacional,
utilizando el vocabulario del santuario. No está haciendo poesía. Esta colecta, esta ofrenda para ayudar a los pobres era una afirmación teológica frontal. Eso. O sea, la misericordia organizada no acompaña al culto. La misericordia organizada es un culto en sí mismo. Cada vez que Anunciada preparaba, porque ahora está enferma, no, ahora mismo no puede. Cada vez que Anunciada agarraba y salía a pedir dinero y armaba su funda, una funda que pesan. No como la funda que da el gobierno, no me estoy quejando del gobierno, esa fundita culelé que da el gobierno, no, las fundas de Anunciada pesaban. Comenzando porque tenían 10 libras de arroz, tenían habichuela y todo ese tipo de cosas. Cada vez que se le entregaba eso a alguien, podía comer una semana. Una semana. Entonces, eso es misericordia organizada. Segunda de Corintios 8, 20 y 21 dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. O sea, Pablo no administra solo el dinero de los, solo él solo no administra. Él pide testigos, gente que lo acompañen. Exige que los delegados sean selectos por las congregaciones donantes, no designados por él, para ir a entregar la colecta. Los hombres también tienen que poder verificar lo que se está haciendo. Y esta colecta, esta ayuda, luego se fue sistematizando aún más. En 1 de Timoteo 5, Pablo refina mucho más a quienes hay que ayudar y cómo. Da criterios de admisión. 1 de Timoteo 5, 3 al 16 nos dice el orden de las viudas. Edad mínima, verificación de si tiene familia que puede sostenerla y si la tiene, que la sostenga la familia, para que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, da requisitos de exclusión. Si se portan mal, no. O sea, es un texto incómodo, es burocrático, pero es real. La ayuda en la iglesia primitiva, se sistematizó de tal manera que se hizo bien claro a quién podemos ayudar y a quién no. La pregunta, ¿funcionó eso? Bueno, Arístides, un apologista del año 125, describiendo a los cristianos ante el emperador, dice, cuando hay entre ellos alguien en necesidad y no tienen con qué socorrerlo, ayunan 2 o 3 veces, 2 o 3 días. Ayunar es no gastar en comida para poder darle a ese hermano el alimento que necesita. O sea, en vez de comerse los cristianos la comida de 2 o 3 días, no se la comen para darle a alguien que está en mayor necesidad. Eso hacían los cristianos primitivos. O sea, no daban de lo que les sobraba. Se quitaron la comida de la boca para dársela a quien estaba en peor condición que ellos. Y un observador externo, que no era cristiano, lo registró como un rasgo distintivo del grupo. Otra persona, un satírico pagano, hostil, burlón, que no quería saber del cristianismo, Luciano de Samosata, el hombre menos interesado del mundo en hacerle propaganda a los cristianos, se burla porque cuando uno de los suyos cae preso, la iglesia se moviliza de tal manera que la cantidad de recursos, con tal cantidad de recursos y de gente, que cualquier estafador con un poco de habilidad puede vivir de ellos. O sea, la iglesia hacía de todo para sacar a sus presos. Tertuliano, en el libro apologético, en sus escritos apologéticos 39 del año 197, describiendo el fondo común que la iglesia tenía, cada uno aporta una cuota modesta, una vez al mes, voluntariamente. Y subraya el punto, nadie es obligado. ¿Y a dónde va ese dinero? ¿Dónde va? A los huérfanos, a los ancianos sin recursos, a los náufragos, a los que están en las minas o en las cárceles por causa de su fe. Y entonces Tertuliano registra lo que los paganos dicen al ver aquello. Mirad cómo se aman. Dionisio de Alejandría
citado por Eusebio en Historia Eclesiástica 7.22, durante la gran peste del siglo III, mientras la ciudad huía, dice Eusebio, mientras los enfermos eran arrojados a la calle, todavía vivos, y los cadáveres quedaban sin sepultar, los cristianos se quedaron, atendieron a los enfermos, a los suyos y a los ajenos, los cuidaron, los enterraron, y muchos cristianos contrajeron la enfermedad y murieron con tal de salvar y de ayudar a los que estaban en necesidad. Ustedes recuerdan el texto de Elena G. de White que dice que un reavivamiento de la piedad primitiva es necesario. Yo creo que se está refiriendo a esto, Elena White. Esto que está diciendo Dionisio de Alejandría, yo creo que se refiere a esto. Y finalmente, Juliano, con quien empezamos esta conversación, dice que vamos a imitar a los cristianos. Entonces, 4 testigos, 3 de ellos hostiles, cubriendo 240 años en 3 continentes y 4 lenguas, y todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Los cristianos primitivos fueron emocionalmente sensibles, no más que sus vecinos. Lo que sostiene esta charla mía de esta noche, aquí esta conversación, es que la iglesia primitiva tomó la compasión y la convirtió en infraestructura. Le puso administradores, le puso presupuesto, le puso cuotas voluntarias, le puso criterios de admisión, delegados electos, controles contra el fraude, rutas de transporte, coordinación intrarregional. La sacó del corazón y la puso en los libros sin sacarla del corazón. O sea, seguía haciendo aportes voluntarios. O sea, la iglesia sobrevivió a la persecución, sobrevivió a la peste, sobrevivió al hambre y a un emperador que quiso destruirla, y lo que hizo fue que terminó copiándola. La iglesia primitiva no fue misericordiosa porque sintiera compasión, que la sintió. Fue misericordiosa porque organizó la compasión. Y el sentimiento no sobrevive a la escasez. La estructura sí. Y la iglesia hizo una estructura para eso. Yo hago un llamado al reavivamiento de la piedad primitiva. A todo el que esté aquí, si quiere, yo les ruego que comparta este tema de esta noche. Que lo comparta con todo aquel que usted conoce, con cualquier grupo que usted conozca. Es necesario que este tema de esta noche se comparta. Porque hablamos mucho y hay que predicar, eso es cierto. Pero acciones, necesitamos acciones palpables, contundentes, que muestran que nosotros estamos desarrollando ese rasgo del carácter de Cristo, que es la compasión. Perdón. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado aquí y por favor compartan este video. Que Dios les bendiga. Pasen buenas noches.